Porque empezar hablando banalidades en una semana tan importante es como medio complicado, ¿no? ¿Qué es una semana importante? Que el más acontecida que la cresta, digamos, ¿no? La semana Varias pasada cosas con el rondando, ¿no? tema hay puras catástrofes. Está la catástrofe esta del norte, está la catástrofe en el sur. Y bueno, yo creo que hoy día Está la catástrofe. en la Universidad Católica también Hay instalada. gente que dice que son catástrofes naturales y otras son catástrofes humanas. Yo creo que son Claro. todas naturales, ¿no? Claro. Bueno, si uno sigue la lectura de Althusser a Rousseau, digamos, ¿no? Dice que cualquier tipo de contrato surge, digamos, ¿no? de una catástrofe que te obliga, digamos, no a asociarte, digamos, ¿no? Bueno, soy Miguel Ruiz Stull Yo soy Ivana Perich. Yo soy Nicolás Reed, y juntos somos la comunidad de los iguales. CDI. Bueno, estamos grabando desde el Republicano de Ardiñac 0, 1.27. 1.27. Y bueno, un ratito más vamos a estar con el académico de la Facultad de Teología, digamos, ¿no? Teólogo, digamos, Teología, ¿no? sí. Sí, Mike Fan. Trick, Mike Fan Trick. Claro. Trek. Bueno, y los acontecimientos ameritan, o sea, uno, así como a nivel de sentido común, ¿no? O sea, el arzobispado de Sate, no sé si está bien dicho así, ¿no? Pero uno hubiera pensado que iba a ser un poco menos conservador, porque lo recordábamos hace un rato, ¿no? En el camino para acá, pues Nico, ¿no? Que él había sido como importante como una mediación entre el Estado y el gobierno de turno con el pueblo mapuche. Sí, pero había eso llegado con una suerte pero como eso elegir no es- otra. Eso no es Sati, o sea, yo creo que eso Pero lo es había porque hecho. ha jugado la Iglesia Católica en muchos conflictos, desde, Claro, el cual desde Sati Argentina solamente contra Chile en los 80 o 70. Tuvo un rol pacificador, pero ese rol pacificador, digamos, se vio revelado como No, pero una pacificador contracara es- instrumental de otra cosa ¿Sí? con este tipo de actos, creo yo. No, claro, pero lo que pasa es que al menos desde el punto de vista así como de alguien que es muy ajeno a la interna, digamos, no de la iglesia, uno hubiera pensado así como, llega un cura que en el fondo está mucho más preocupado de la cuestión social y de problemas sociales que un cura, digamos, no más ligado a las grandes, por decirlo así, esferas, No digamos. sé, yo creo que eso se salta muchos pasos. No sé si Sí, se esa puede. entrada legítima pudiera darle la categoría de preocupado por la crisis social. Yo o creo que al algo así. contrario, yo creo que un gesto más bien bizantino del Yo Estado me- chileno de requerir de una autoridad eclesial Claro. para resolver un problema eminentemente político. Sí, Aunque obvio. sea en medio un clásico. Sí, aunque sea mediación. Bueno, más ratito vamos a estar con Mike conversando sobre esto, pero ¿sabes que la verdad, hasta donde tengo memoria, yo veía con buenos ojos al Esate? ¿Qué querés que te diga? O sea, no, voy a defender ese punto y tenía una buena impresión. Así que- Mi abuela me decía Sí. que tiene Bueno, cara de malo. el ¿Sí? Esate. Sí, Ah, que tiene cara de malo. Chuta, ¿eh? Lo mismo decían de Ratzinger, pero hay algo en el rostro también que puede ser En la relevante. mirada, algo sobre en la todo. mirada, una mirada con una ojera mucho más allá de las normales, mucho más Sí. negra. Claro, Hay algo en ese rostro que no tenía Juan Pablo II, por ejemplo. claro, y Bergoglio, el actual. Bergoglio tampoco la tiene. Tampoco la tiene, digamos, ¿no? Ahora también le gusta la pelota, Sí, o sea, el po. fútbol. Sí, pero también resulta extraño, la excelente columna creo que la posteamos, ¿no? La página, bueno, después tenés que seguir en Facebook, ¿no? Síganos la en página de la Facebook, Comunidad de los Iguales, en Instagram también. y en Pero Instagram. quiero ser un poco más precisa en los términos, nos tienen que gustar la página. ¿Cierto? No se sigue en Facebook, Ay, bueno, que está bien. suenan como muy bien. noventeros. Está muy bien, está muy bien. Pucha, yo soy de los 90 y qué. Claro, es como No bajes pasa el nada. Facebook, bajes el Claro. Facebook. No, Claro. eso está mal. No, pues no se puede. ¿no? Pero tenés que bajar la aplicación para los smartphones. Ah, pero lo dudaste, estáis viejo igual. No, estoy, sí, en realidad sí. Bueno, ¿qué Hay que decías? decirlo. Lo que yo quería decir era que en el fondo igual es extraño las cuestiones que han ocurrido, porque Benito Aranda escribió en esta columna una más, es como una más de Sate, digamos, Una más ¿no? de la Iglesia Católica. de la Iglesia Otra Católica. más. ¿sí? Otra Otra más. ¿A qué se refiere, crees tú, Yo Miguel, creo con que otra más? se está sumando. Uno con un cierto, a mí me da la impresión, sobre todo cuando tuvimos en otro podcast, Inútil y Subversivo, que entiendo empieza luego, cuando tuvimos a Murillo, yo recuerdo que la impresión de Murillo- ellos, del grupo, digamos, no De querellante. de Caraíma, digamos, en el caso de Caraíma, ellos vieron mucha, por decirlo así, distancia, frialdad respecto de la iglesia, digamos, ¿no? O sea, todo el episodio de Hamilton, Cruz, Murillo, digamos, ¿no? Y fue así un poco, porque Caraíma está como una especie como una de cómoda relegatio, digamos, le diríamos con términos así como jurídicos romanos, ¿no? Una cómoda relegatio y... Bueno, va a ser muy interesante el estreno de la película El Club. A propósito. El de bosque de Caraíma. Pablo Larraín. No, del club. No. O sea, de las dos, El club. digamos. Sí, Yo pues, creo que el bosque de Caraíma- Caraíma es algo así como el mal Así. llamado cine político, que es una cuestión bien periodística y pornográfica, y yo creo que el club va a tener algo bien interesante.
Sí, sobre porque todo. narran dos procesos distintos. En realidad ustedes le tienen harta fe a la Rein, yo O sea, la Rein yo nota. creo que es lo máximo que ha dado Chile en términos de Yo cine. también lo creo. Bueno, es Pero discutible. digamos, el Bosque de Caraíba narra, Raúl Ruiz, narra los procesos productivos del delito, digamos, Sí, po. mientras que el otro narra la pena. Que Bueno, es bien Claro, interesante. claro, por así decirlo, uno es el proceso Y el otro Claro. es jurídico y lo otro la es conclusión de ese proceso. exacto, o sea, la expresión de técnico, reproche. muy No es técnico. técnico, hay No, un no es gesto técnico. interesante ahí. ¿Sí? Y bueno, se repite de Es nuevo. como es exactamente la diferencia entre el proceso de Juana de Arco y la pasión de Juana de Arco. Ese es todo el punto. Claro. Eso marca toda la historia Andan del bien cine de Pablo. personianos, y de Dreyer, viva Dreyer, ¿no? y Charles Peggy. Pero en fin, ¿qué creemos? No, pero y la Pregunto, cuestión, ¿qué creemos? y se suma otro elemento más, el nombramiento, digamos, no de Barro, como Sí, obispo de Osorno, Pero un yo creo tipo que muy con- cercano acá. Yo creo que con el otro más. Y se creo que el refiere- prorector, Mike me irá a corregir, pero el prorector, o sea, no el prorector, sino que el pro canciller o pro gran canciller también es un tipo muy cercano al ambiente caraíma. O sea, ¿qué está el gran pasando? canciller. Pro gran Pero a canciller. mí me parece que el otro más refiere mucho más bien en términos de referencia estricta a las declaraciones de Sánchez, por ejemplo, de que la Universidad Católica Oh. es una universidad con sentido público, pero que no va a admitir, Función pública, le con gusta. función pública, Ah, sí. pero que no va a admitir ningún tipo de práctica abortiva, por ejemplo, legalmente establecida. En el fondo, estableciendo una negativa al Estado de Derecho. Sí, yo Exacto. también Yo creo creo. que el otro es por más la- va sí. en ese sentido. No, y el asunto, bueno, yo creo que nos va a convocar, bueno, con lo que le pasó a este académico de teología, digamos, ¿no? Conozcamos el caso un poco más, yo creo. Conozcamos Ahora el caso, estamos tú estás con, informado. estamos con Mike Van Trick. Hola, Eso, Mike. Hola, buenas. Está Para- complicada la cosa, ¿eh? para que Está nos difícil, informe un está poco más. O difícil. sea, lo que conocemos públicamente básicamente es que un profesor no le fue renovada la misión canónica, lo cual es Claro. necesario para poder realizar clases en la Universidad Católica. Y esta fue negada sin mucho fundamento, según la carta que el mismo Costadois hoy publicó en el Mercurio. En el ¿no? Mercurio, una carta al director, más o menos en respuesta a la tibieza, digamos, ¿no? También del rector Sánchez, o sea que la verdad que la firma y confirma, digamos, ¿no? La libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de opinión dentro de la universidad, pero parece ser de que este caso, y con otros que yo sé que en filosofía han ocurrido, parecieran desmentir, digamos, ¿no? Que sea tan así. No sé cómo lo ves tú, Mike. Claro, efectivamente yo creo que es un problema bien complicado, bien complejo. En el fondo hay una duda instalada. Yo creo que eso, más allá, digamos, de las tonalidades, porque yo creo que hay muchas tonalidades acá, hay una duda instalada, y esa duda instalada es cuánto la Universidad Católica y cómo puede llegar a convivir al interior, o con sus académicos y estudiantes al interior, en una cierta pluralidad que siempre va a estar en tensión. Yo creo que la idea de una pluralidad no conflictiva, irénica, así como tranquila, como no, O sea, al eso no existe, contrario, digamos. la O sea, pluralidad justamente- es en enfrentamiento. Exactamente, la La política pluralidad, disenso. hay La fricciones, política implica hay disenso. disensos, hay complejidades, hay puntos de vista, etcétera. Ahora, no todos son puntos de vista, no todos son fricciones, etcétera, y no siempre fricciones entre los mismos grupos y los mismos puntos de vista. Pero yo creo que ese es el problema, el problema siempre viene siendo pero- cómo convivir juntos. Claro, pero que Dentro de hasta la qué universidad. punto, Es el problema de la claro, política. pero hasta qué punto en el fondo se desnuda con esta decisión, y con este otro caso, bueno, no lo logré confirmar para que saliera, digamos, ¿no? dentro del programa, de un académico del Instituto de Filosofía, el año pasado, ¿no? Que también es despedido por razones bastante abstractas, digamos. ¿No podemos dar nombre? O... No lo puedo dar el nombre, pero sí voy a explicarles por qué en el fondo él cree que fue desvinculado, digamos, o sea, lo echaron derechamente del Instituto de Filosofía, porque escribió un paper en una buena revista científica en donde él estudiaba o colocaba en contradicción todos los argumentos que ocupan la gente que en el fondo se dice ser pro vida y que no tienen ningún sustento ni siquiera lógico ni científico en relación, ni siquiera era un artículo pro aborto, digamos, era más bien un artículo contra la línea de argumentación de la gente que es pro vida, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, estos dos casos, digamos, ¿no? Hasta qué punto desnuda en el fondo un ejercicio del poder muy vertical, donde se pasan a llevar, yo creo que se pasan a llevar al rector, Pero yo puedo hacer. se pasa a llevar a un decano, Yo creo que y se hay un pasa paso y se anterior. pasa a llevar también la supuesta democracia interna que debería regular, digamos, Pero es ¿no? que la yo por eso, universidad. a eso es lo que voy. Yo creo que hay un paso anterior que es el que está en discusión. Lo que es una universidad, porque claro, mucha gente dice la Universidad Católica es privada, no es pública en estructura jurídica. etcétera.
Y Pero por lo parte de- tanto, está a merced de una decisión externa que va desde el Vaticano Hasta el Papa. hasta acá. Hasta el Papa. Por eso. Y entonces cualquier decisión que la autoridad principal tome no puede ser cuestionada porque está legitimada por esta verticalidad que está dada por la estructura privada. Claro. No, Otros dicen- y la estructura canónica también, yo diría. ¿Eh? Está bien, Pero pero quizás entonces, podríamos hacer- entonces se pueden discutir dos cosas. Uno, si es que esa diferencia es tal, si una universidad privada, o sea, ¿qué es lo que le da el carácter de universidad entonces si lo privado coapta? Se come claro, la universidad. Y lo otro es si es que, porque uno puede asumir esa posición, pero decir que además la estructura canónica tampoco es vertical. Claro. O sea, es vertical, O sea, pero también digo, es vertical. no, digo, Habría uno- que decir que no claro, es que vertical es lo para católico, es efectos. que son dos discusiones creo yo Yo creo distintas. que hay muchas discusiones imbricadas, digamos, y eso es lo entretenido, digamos, de esto, más allá, digamos, del caso específico de del profesor Costa Duarte. ¿Cuál es tu opinión así lo personal? A mí me gustaría como hacerle una pregunta procedimental antes. Yo trabajo en un centro que Jorge fundó junto con otros, se llama el Centro Teológico Manuel Larraín, que es Sí. un centro que está a caballo entre la Facultad de Teología de la Católica y la Facultad de Humanidades y Filosofía del Alberto Hurtado. Entonces yo trabajo ahí en un grupo, o sea, Jesuitas trabajo al final, ¿no? voluntario, digamos, sí. Yo sé, o sea, son Sí, y un centro que pretende justamente pensar los desafíos a la fe católica, a la fe cristiana hoy día a partir de un montón de esferas friccionadas, digamos, entre una fe recibida y los desafíos que una cultura coloca. Cultura que no es necesariamente una cultura compuesta por creyentes, digamos, sino que también por personas que piensan y que no son creyentes, pero que se interesan de alguna manera con honestidad intelectual a preguntarse. Eso pueden ser no creyentes, pueden tener cualquier adhesión, digamos. O sea, el tema aquí que nos reúne en ese centro, en general somos casi todos católicos, pero que nos reúne es otro tema, digamos, es como pensar nuestra fe desde una postura intelectualmente honesta, digamos. En el fondo, en el sentido en que lo expone Mike y en que lo exponía Miguel, que a Miguel también le decimos Mike a propósito. Pero me gustaría saber, como una pregunta sincera, digamos, ¿qué significa la misión canónica? O sea, si los dos casos que ponía Miguel, digamos, un profesor de filosofía versus un profesor de teología, o sea, primera pregunta que uno debería hacerse, ¿acaso el profesor de filosofía requiere también de la misión canónica para hacer clase o no? No, acá es un Explícanos un poco Mira, lo de la misión canónica es una licencia, por decir así, en un término más lato, una licencia y un encargo que un obispo entrega a un profesor de una facultad de teología para enseñar en nombre de la iglesia y no solo en nombre del mismo, no lo anula, pero lo enseña solo a nombre del mismo, y que entrega para enseñar, investigar y hacer de académico, en el fondo, labor académica, en una facultad de teología dentro de una universidad pontificia. Claro. No todas ya. las universidades católicas Son pontificias. son pontificias, no todas las facultades de teología están dentro Ya, de facultades de universidades pontificias, esas facultades no necesitan la Ojalá misión Chile canónica. tenía facultad de teología. Porque a mí se me La primera apareció... facultad de teología fue fundada en la Universidad de Chile cuando Que no está había en La la Universidad al Católica centro de del Perú escudo, no de es pontificia, por ejemplo. La Universidad Católica de Perú no es pontificia, la Claro. Facultad de Teología de allá en este momento está impedida de otorgar grados canónicos. Eso sí. Exacto. Bueno, Porque a mí me cabe la duda respecto de eso mismo. Por poner un ejemplo, la Universidad Católica de Lovaina, yo estudié en la Universidad Católica de Lovaina, y es una universidad católica, es una universidad fundada por los obispos belgas, en conjunto con el Estado belga, que le pertenece, digamos, o sea, la tutela no es solo de uno, sino que Exacto. es la universidad católica más antigua que existe todavía. Y los profesores de teología no necesitan misión canónica, necesitan otra cosa que se llama el Lilofta, que significa que nada impide Claro. que ellos puedan enseñar. Pero es muy distinto decir, mira, no te impido enseñar, que decir tú enseñas en nombre de un tercero. Que es una especie de representación, ¿no? Como una especie de mandato. Sí, pero no es un mandato personal, Claro. es decir, es un mandato institucional, es un mandato Ya. de la iglesia. ¿de qué nada impide? ¿no? En el, No, en el es caso del como Liloftar, en el ver- caso de la misión canónica, Sí. ¿cierto? Es un encargo Claro. de la iglesia, digamos. ¿Ah? No es un encargo personal, digamos así, en el sentido como yo le encargaría Que me llama la a mi vecino que me atención. cuide la casa, digamos. Sí. Me llama la atención respecto a eso mismo una intertextualidad que se me apareció, bueno, leyendo un texto que tú escribiste, que se llama Democracia y Testimonio. Democracia como testimonio. Democracia como testimonio, en el cual una de las ideas que exponías tú, Mike, era que
uno de los grandes argumentos que se dan para no entrar a la Universidad Católica a gente que le interesa trabajar temas que no son los relacionados con el magisterio es que, bueno, si no le gusta, se va a la Chile, ¿no? Claro. Es uno de los argumentos que también dio Sati, uno de los argumentos que son considerados como infantiles por la crítica que se ha dado por Benito Aranda, por ejemplo. Claro. Un argumento infantiles que dio Sati, podríamos decir, respecto al profesor Costado A, es que le vamos a cortar la misión canónica, es decir, que no puede hacer clase en la Universidad Católica, pero él puede hacer donde quiera. No, ese argumento, en el fondo, replicaría tu propia idea que expusiste, ¿no? Como que, de alguna medida, el hecho de cortar la misión canónica no le permite realmente hacer clase donde él quiera. En el fondo está coartado a un set de... Claro, y lo que se replica sí, es sí. qué grado de libertad O sea, existe dentro de esa facultad, digamos. Claro, lo que pasa es que es cierto, yo tengo una opinión que puede tener como varias capas, digamos, así como... Veamos los capas. Varias capas, digamos, así como una primera capa, claro, es decir, en el fondo aquí hay un destierro, ¿ah? O sea, hay un destierro, ¿cierto? Es un destierro que puede ser un destierro en otra universidad, un destierro que puede ser dentro de otra facultad dentro de la universidad, también puede ser un destierro dentro de la propia facultad, digamos, donde él se podría dedicar a cosas, cualquier otra cosa que el académico hace, digamos, menos el contacto directo en aula con los estudiantes. Hay otro tipo de destierros también, digamos, o sea, ya. Entonces es una capa, y yo creo, a mi manera de ver, es una capa que hay que rechazar, digamos. O sea, yo he firmado y he expresado públicamente que hasta que no haya una razón suficiente capaz de entenderse en el mundo universitario, Jorge Costa Doat debería estar en la Facultad de Teología. O sea, porque la facultad lo ha pedido, mi decano lo pidió, el Consejo Académico lo pidió, la Comisión de Calificación Académica lo pidió, y hasta que no hayan razones que uno diga, pucha, en realidad uno podría sacar una raya para la suma y decir, bien, en realidad, pero no las hay, hasta ahora no las hay. Y ojalá que fueran teológicas, o sea, que digan Por supuesto, efectivamente por qué... Eso es lo que nosotros, a ver, eso es lo que ha pedido la facultad, eso es lo que ha pedido el centro de estudiantes, eso es lo que hemos pedido nosotros como académicos. Hoy día éramos ya 160 académicos de la universidad, no 60, 160 académicos de la universidad, incluso académicos de la Facultad de Derecho. Mira, qué increíble, eso sí que es increíble. Eso lo divulgaremos en se nuestra página. expresen razones suficientes en el ámbito académico, O sea, claro, para que es lo único que justificar una exigía Costa Doat en la decisión carta, de tal digamos, y gravedad. yo creo que eso también no es suficiente. O sea, cuando yo digo razones teológicas, si son razones teológicas, ¿cuál es el lugar? ¿Dónde escribirla? O sea, donde se discute teología Exactamente. tiene que ser la Facultad de Derecho, Por supuesto. o sea, de teología. teología. Entonces, aunque fueran, Subconsciente. o sea, ni siquiera las razones teológicas son suficientes para A pesar de que en desvincular la a Facultad de alguien. Derecho hay mucha teología a veces. Sí, mucha- Claro, ahora, también Muy yo creo interesante. que a propósito de las visiones irénicas, yo creo que también hay que desterrar la idea de que las discusiones de ideas son discusiones de puras ideas, digamos. Claro. Las ideas las Claro, encarnamos son- personas, Exacto. esas personas Políticas, tenemos sin duda. ideas, justamente, tenemos ideas de cómo deberíamos relacionarnos, de cómo deberíamos convivir. Porque o sea, es también muy en ese interesante. sentido son ideas de ciudadanía, son ideas políticas. obvio. Y por Entonces eso, no son solo ideas, A mí son me ideas parece, sostenidas me parece por interesante, claro, de participación de lo común, digamos. Pero por eso, sin bueno. embargo, Oye, que se tenía la trata- conversación, si ya se se trata puso. de política, se trata de política. Por otro lado, Sati también ha emitido signos, ¿no? Porque la política tiene que ver con la emisión de signos. ¿no? Sí, la política. Lo sabemos desde House Hay of una- Cards y la Ilíada. De la Ilíada. Sí, claro, Bueno, una ¿qué pasa, por semiótica ejemplo, con interesante. personajes como estas como especies como de tirones de oreja, pongámoslo así, en términos así como bien infantiles, ¿no? Que hace sátira a tipos como Aldunate, Berríos, digamos, ¿no? Y otros, que en el fondo parecieran tener un compromiso social, digamos, ¿no? Que uno le exigiría, no sé si el catolicismo, pero sí un pensamiento cristiano, o un pensamiento ligado al segundo Concilio Vaticano, al Concilio Vaticano segundo, digamos, en que, bueno, la Iglesia tendría que haberse abierto, digamos, ¿no? De una manera mucho más activa y menos elitizada, menos de camarillas, ¿ya? Y menos de contuburnios, digamos, ¿no? Raros, ¿ah? Hasta sexuales que la han afectado últimamente, ¿no? Claro, lo que la Iglesia en el Concilio Vaticano II quiso hacer y todavía quiere hacer, digamos, y yo creo que esas son cuando esto ocurre, por ejemplo, es que se colocan en duda esas esperanzas. Claro. Lo que quiso hacer es decir que ella no tiene respuesta para todo Ya. y que ella quiere colaborar. Es muy interesante, hay un párrafo, yo creo que es uno de los documentos, si uno tuviera que hacer como una especie de teología más política o de
o de recuento de los grandes textos de la filosofía o del pensamiento social del siglo XX, digamos, yo creo que tendría que poner la Gaudium et Spes, digamos. Claro, o sea, claro, es un texto a estudiar. Y eso yo creo que independientemente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con la iglesia o con no, eso no es el tema. El tema es que ahí se expresa, ¿cierto?, un pensamiento que una de la recuperación, iglesia sobre sí misma, una que recuperación recupera, del cristianismo, finalmente. Mira, la palabra recuperación no sé si es la mejor. Digamos, los teólogos que llevaron adelante eso ocupaban una expresión francesa, el ressourcement, que es volver a la fuente. Pero es volver a la fuente en el sentido de que tengo sed, digamos. bien? ¿Necesitan algo? Estamos súper. Es que En sin vivo desde volver el a la Republicano, fuente, tú no vives. Y es un sentido de urgencia. Es decir, esto se seca. Tú mueres si no hay fuente, si no hay lugar donde beber. Es una metáfora acuática. Sí, está súper bien. Y eso es fundamental. Y esa fuente no sería Claro, el cristianismo originario, digamos, ¿no? Bueno, es Jesús, Del- digamos. de Para el Jesús, cristianismo ¿no? no es otra cosa que Jesús. Ama a su tu evangelio. prójimo como a ti mismo, digamos, ¿no? Y revocar así la ley de Moisés. Es que más radical que eso. Ama a tu enemigo. Eso es muy complicado, digamos. Amar a tu prójimo como a ti mismo puede ser una cosa que, Es fácil. en fin, digamos, no es fácil. Comunitaria, digamos. Pero más o menos estaríamos de acuerdo, digamos. Yo creo Sí. que cuando el cristianismo introduce la controversia en eso, es que hay que amar al enemigo. Y entonces eso es... Y eso solo puede ser refrendado en la práctica. Eso es complicadísimo. O sea, ¿Cómo no es- ama a tu enemigo? Significa Claro. que tú estás dispuesto a dar la vida por él, digamos. Exactamente. Chuta. Por Bueno, tu enemigo, digamos. por No tu por el que enemigo. piensa como contigo, como Bueno, por que, eso- que está en por el eso germen yo- de la parábola del buen samaritano. Ya, dale. Por eso yo decía, perdóname, Miguel, por eso yo decía que había dos niveles. Uno es como uno entiende la cristiandad o el catolicismo, en Sí. un nivel más específico, y otro también vinculado a la universidad, que es un nivel más específico. O sea, yo creo que hay problemas, si uno quiere decir, o sea, lo que representa es Sati, yo creo que hay una discusión, que uno puede estar en desacuerdo en los dos niveles. O sea, en el nivel de cómo entiende el catolicismo, primero, y en el segundo nivel, que va acompañado del primero, es cómo entiende la universidad. O sea, porque, claro, si uno dice como la decisión de Sati es una decisión que va desde la iglesia, con independencia de que esto se conciba o no como universidad, sino como un centro de formación de cualquier gente, no habría problema. Pero si uno ve que la universidad tiene una especificidad distinta, la discusión se complica. Sí, Pero en el fondo hay tiene una- que ver con cómo comprendemos lo político. O sea, en el fondo estamos hablando que cuando tenemos una comprensión determinada del universitario, tenemos una comprensión determinada de la iglesia, en el fondo tú también lo llamas en tus escritos como las iglesias, o sea, una multiplicidad, y la iglesia católica debe comprenderse como un actor más dentro de la democracia, por así decirlo. Debemos comprender que todas esas prácticas están inmersas en cómo comprendemos la manera en que administramos lo común, ¿no? O sea, en el fondo, si administramos lo común de alguna manera en la sociedad, por así decirlo, una sociedad civil, también deberíamos entender que la iglesia debe adoptar la misma medida. Y en el fondo ahí entra toda la cuestión de hasta qué punto esto lo podemos llamar universidad. Había gente que proponía que se le llame escuela de formación eclesiástica, porque precisamente la manera en que se está tratando este tema en particular no es universitaria. En serio, pero de Claro, verdad que sí, se sí, llegó a ese es eso. el Yo no punto. había visto esa... Me lo contaba un muy buen amigo mío que estudia teología en la católica, y entre los O sea, y de estudiantes se hecho- maneja esa idea, o sea, es más o menos evidente, ¿no? Bueno, y es lo que tú decías antes, como si no estás de acuerdo, ¿por qué no te vas a otra universidad? Claro, es la idea del destierro, o sea, en el fondo, que en el fondo la renuncia a encontrar un lugar para vivir en conjunto, digamos. Entonces, hay una pequeña anécdota del Jorge Costadal, A ver, me interesa. digamos, no, pero es para introducir otra cosa, digamos. Ya, Pero una como vez, todas con Jorge compartimos, no en el mismo tiempo, pero compartimos la ciudad de Roma, digamos. Él estudió mucho tiempo antes, yo estudié mucho tiempo después. Pero los italianos tienen una cosa interesante, es que son buenos para las metáforas, digamos. Entonces aquí Jorge una vez contaba una historia de un enfrentamiento que tenía él, digamos, y constantemente por aquí y por allá, cómo encontrar justamente una maniobra adecuada para abrir una situación muy compleja. Y entonces una vez dice que él vuelve a su casa, los jesuitas tienen una casa ahí en el casco histórico romano, y entonces el portero le hace como un guiño con el ojo y le dice, padre, le persone sono poliedriche. Las personas son poliédricas, le dijo. Eso, o sea, es que justamente las personas tienen muchos lados. El portero. El portero, o sea, es una cuestión instalada, o sea, el buscar el Yo no ajuste, entendí. el buscar el ajuste, Obvio. ¿te fijas, no? El ajuste, el lugar, Ah, cómo bueno. entrar. Yo creo que Jorge representa en la teología chilena contemporánea un poco eso.
cómo poder encontrar un lugar para que las personas piensen, se hagan una pregunta, reflexionen, vayan a la frontera, vuelvan al centro, vayan de nuevo, etcétera. Es un tratamiento más crítico, digamos, ¿no? De la doctrina cristiana. Por supuesto, es que lo que pasa es que el cristianismo siempre se definió un poco la perspectiva de la desobediencia, digamos. O sea, Mike, yo tengo una pregunta un poco más dura. Bueno, pero eso yo quería decir lo de poliédrica por Esati, digamos. Porque yo creo que el rostro de Sati, la mirada de Sati dice muchas cosas, no dice solo una cosa. Mira. Y yo creo que también es importante... Mi abuela no se equivoca. No, o sea, no se equivoca, pero probablemente tampoco dice toda la verdad. Yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, es como que es descubrir que hay varias capas, hay varias razones, son las personas son poliédricas, digamos. Y yo creo que el gran problema, ¿cierto?, es que de pronto vamos construyendo relatos únicos de las personas y que eso impide que las personas mismas también puedan salir de O él. relatos únicos de la cristiandad, ¿no? También. A mí me gusta esta también frase, está mal. yo creo que resume un poco esto que estamos hablando, que dice: la responsabilidad de mantener y fortalecer la identidad católica de la universidad compete en primer lugar a la universidad misma. O sea, exactamente creo yo esa frase la que resume todo esto que estamos hablando, y que es una frase que Mike ocupa harto en sus textos. Sí, y la ocupo porque lo que pasa es que en este debate, sobre texto de defender la catolicidad, sin querer las personas, de pronto adoptan argumentos súper poco católicos, digamos. Claro. Y entonces eso, claro, uno que estudia teología dice, pucha, bueno, pero esto se discutió en tal siglo, entre tal... Y ya se zanjó, digamos, de alguna manera, pero todavía las cosas quedan. Y en el fondo tiene que ver con que nosotros, muchos argumentos se esgrimen pensando como que la catolicidad o la verdad es una cuestión de afuera, es una cuestión externa, un objeto al cual yo tengo que, no sé, pegarme, adherir, traerlo acá, que el color de la verdad contamine o tiña nuestra relación. Y la verdad es que Dios, por lo menos para el cristianismo, para el catolicismo, Dios no es así. O sea, Dios no es un objeto externo. O sea, es una verdad constitutiva. Es hasta constitutiva, ahí, es para nosotros, en el catolicismo es el que crea, entonces es el que nos sostiene. Pero no nos sostiene como un objeto de afuera, digamos, nos sostiene desde adentro. Claro. Entonces, por eso digo yo que la catolicidad le compete a la universidad misma, en el sentido que es ella la que tiene que decidir y discernir cómo tiene que ser católica aquí. Que de alguna manera es la pregunta En que este se hace lugar. también Ratzinger en Lumen Fidei, ¿no? Sí, Cómo Dios nunca está fuera de la comunidad, sino que precisamente está dentro, ¿no? La luz Exacto. nunca ilumina desde afuera, la luz siempre ilumina desde dentro. Exacto, y eso es fundamental, porque si no caemos, digamos, en lo que Maurice Blondel se llamaba el monoforismo, ¿no? O sea, donde en el fondo hay una especie de plano nuestro, histórico, natural, que es que donde Dios irrumpe, ¿cierto?, con unas lógicas que nosotros nunca comprendemos y que no podemos ni siquiera inteligir, no podemos dialogar, no podemos discutir, porque simplemente hay que aceptar, y hay que aceptar con un argumento de autoridad. Y eso es lo que está en riesgo en esta situación. Claro. Es que Y nosotros por eso que deberíamos decía de aceptar que una decisión sin razones. Claro, y eso no es católico. Claro, claro. Perfecto, sí. Claro, porque en el fondo, la verdad, para no caricaturizar la figura de Sati, o sea, tampoco era mi ánimo de hacerlo. Pero lo que pasa es que si uno acusa, digamos, ¿no? o acusa ciertas, por decirlo así, conductas o decisiones o comportamientos, Sí. es en tanto no ciudadano Sati, sino que en virtud, digamos, ¿no?, de que él tiene una potestad en donde cada una de sus decisiones en el fondo son sometibles en términos públicos, sobre todo en el ámbito universitario, que se tendría que tener una especial, por decirlo así, sentido y sensibilidad de lo público. Sobre todo si se quiere una Entonces, función claro, pública para esa te fijas, universidad. ¿no? Es una función, él está cumpliendo una función, está investido de un cargo, de arzobispo de Santiago. El tipo además responde a una jerarquía eclesiástica. Entonces, claro, yo creo que el problema general que se está dando acá es cómo se hace compatible, esta difícil compatibilidad que uno puede en el fondo decir que la iglesia funciona en términos dictatoriales, y uno tendría que decirlo así, ¿no?, dictatoriales, frente a un espacio en donde el libre tráfico de la idea o lo público y lo demócrata, digamos, ¿no?, alentarían, digamos, ¿no?, su propia cotidianidad. Perdona por ser tan insistente, pero yo creo que la pregunta relevante ahí, y es donde hay más disenso, es ¿qué es la institución? Yo creo que, O sea, porque- yo creo que entra en una contradicción, un punto en donde que se hace sensible el asunto. ¿Por qué? Porque en el fondo, o sea, la institución, yo creo que entra en una contradicción, este, un punto en donde que se hace sensible el asunto. Yo creo que entra en una contradicción, este, un punto en donde que se hace sensible el asunto.
Por eso, Claro, pero es pero la pregunta que... Claro, pero esa contradicción está, yo creo que esa contradicción siempre está, en términos que lo que yo decía al principio, siempre hay fricción, digamos, o sea, no, es imposible que no haya. Pero por eso, o sea, una comprensión específica de la institución que logre hacer inherente esa contradicción a la institución es, yo creo, la correcta. En cambio, Claro. alguien como Esati, Eso es diría crítica. yo, Claro. piensa que la institución es algo así como una decisión de uno que tiene que permear todos los niveles Claro. de él para Como abajo. un rayo que quiebra hacia Y abajo. entonces en la misión canónica, porque la misión canónica, o sea, yo creo que esa palabra o sea, esa expresión es preciosa, pero misión canónica para Esati o para no sé quién, implica seguir un encargo. Un encargo que está delimitado. Es una misión, digo. Claro, pero, Claro, yo creo pero- que eso tiene Pero dos como él dijo, lecturas, una digamos. Pero licencia uno es podría una decir- licencia, es decir, Es una- se le da la libertad. digamos. Se le da la No, libertad pero- y el encargo, digamos. Pero es una libertad muy limitada, digamos, porque O sea, se evidencia Por los ahora que era efectos. muy limitada. ahora, digamos. por eso te Perfecto. digo, o sea, porque no es Era la una- misión, por decirlo así, de Haga la lo que quiera, película. claro, O sea, es la misión. que ahí sí es la misión. O sea, Ahí Lo que vaya verdadera. y divulgue, digamos, como sea. Yo creo que Como efectivamente Y toca la flauta, pero... yo creo que hay que, por lo menos desde lo que un grupo de académicos hemos estado reflexionando, yo creo que hay que consentir que efectivamente hay un espacio, digamos, donde la universidad y la Universidad Católica, digamos, ¿ah? Hay un espacio de intersección, digamos, por llamarlo así, que es particularmente dado a la fricción, por llamarlo así. El tema es que si la universidad tiene o no tiene mecanismos para convertir esa fricción en una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de profundización en lo la fe, de lo institucional, de lo universitario y de lo católico. Claro. Entonces, porque es intersección. Ahora, si de lo contrario es simple exclusión O sea, y es no católico. y yo- por eso Y ese es el soy- tema. eso Entonces es lo la que yo te fricción iba a decir, siempre o sea, va a haber. Lo católico justamente es eso. Exactamente. O sea, esa es la particularidad de la religión. Bueno, yo creo que y ahí viene mi artículo Democracia como testimonio. Es que ¿Cuándo ese lo escribiste en 2012, 13? yo creo que fue el 2002, hubo un congreso sobre Claro. democracia y universidad, y entonces Muy interesante que Está- anticiparon este problema en la Católica. bueno, eso fue un grupo muy interesante, un grupo de estudiantes. Está no de Antitelman. distintas- En el congreso sí, en el grupo no, porque este era un grupo que se llama Grupo Democracia UC, Ya. un grupo Ya. de estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, estudiantes ¿cuál es? No hay femenino No, de estudiantes estudiantes, pero... es neutro. Y sí. estudiantes, digamos, pero, Pero había no, mujeres, no, lo no. que quiero decir es que había mujeres Sí, dentro del grupo. obvio, sí. jóvenes y Eh, jovencitas, Estaba, Suena carabinaza. podemos decir los nombres, digamos. niños y niñas, Jovencitos y jóvenes. mancebo y mancebo. Claro, y ese grupo de 7 u 8 personas, digamos, decide reflexionar la realidad de la democracia dentro de las universidades católicas y se ponen a estudiar, a comparar, a estudiar en lo histórico, y es súper interesante. Son personas además un grupo muy interdisciplinar donde hay gente de ciencia política, de Claro, sello de sí, derecho, de sociología, que se deciden, digamos, a estudiar esta cosa y organizan a la larga, digamos, no ellos solamente, pero instalan el tema y se organiza este congreso. Y es ahí donde yo y otros tantos más, digamos, profesores y Sí, ex vi la rectores lista, es bien exponen. bien larga, digamos. sí. Sí, Entonces lo que yo Carlos digo es Casanova, que pero el otro. El que el no de es Navarra. Pinochet, digamos. El no Pinochet. un profesor venezolano. Sí, Sí. que es muy Que a mí me dijo que conservador. yo argumentaba muy mal en un torneo de debate en la Católica cuando yo estaba en el colegio. ¿Ah, sí? Hace ese hombre. Imagina, Eso o sea, está- ahí Estaba ahí en el expresa- colegio. Y después salí mejor orador de ese torneo. Entonces él no tenía Ay. ningún tipo de razón. Ahora son estos profesores que están en esta academia DOSAL, Instituto de Filosofía. Era un logicista No, insoportable. pero ya no están. Ya no existen. No, Entonces fueron asimilados entonces. de alguna No, yo creo que esa academia ya no está asociada a la católica. Ya. Oye, Mike, y pregunta inocente, digamos. En Ninguna todo- pregunta de ustedes inocente. por lo mismo, Estamos ahí. por lo mismo la evidencia, pero en todos los medios se ha dicho que no se saben los fundamentos, que no se sabe por qué se le quitó la misión canónica. El mismo El mismo afectado. Tostadá dijo que no Sí. sabe. Su provincial, Te pregunto a que no ti, es menor, tampoco sabe. te pregunto a ti, Chuta. ¿por qué le quitaron la misión a Costador? No, O, ingenuo, o como cuál es, alguien ingenuo. o cuál es tu,
Pues, ¿Cuál es ¿dónde mi crees hipótesis? Sí, ¿cuál sería tu hipótesis? No, yo creo que se maneja algún tipo de verdad dentro, más que una Claro. hipótesis. Dentro En del la cuerpo interna, académico, digamos, ¿no? No nos va a escuchar el Sati, muy probablemente, así No, que Tenemos pero solo quizá- 300 me gusta, así que hasta ahora. Ay, no, gusta. 300 me gusta, 300 seguidores. Ah, no, eso No, es como... pues eso es de- Oye, a de propósito de los 90, yo creo que si Facebook No te la estáis sacando. hubiese Ya. existido en los 90, uno tendría que decir, instalé Facebook. Instalar. Ah, claro, sí, Ah, sí, sí, instalar porque- programas. Porque ahora, Sin duda. ahora en los teléfonos uno dice bajé y, Claro, ya, claro. El y- app. y Apliqué, se claro. entiende que si tú lo bajas es porque lo quieres instalar. digamos. Claro, exacto. En los 90 yo creo que no Instalé, era claro. tan así, uno tenía que bajar ¿Verdad? o comprar, porque en realidad no se bajaba. Sí, en los 80, Había claro, que- uno lo La compraba. licencia. había que ya, comprar derecho. el La CD o el licencia canónica. disquete, Una buena. y había que... Buen dato Volviendo. para Ana Cruz. No, ya, pero volviendo así en clave como futbolística, ¿no? ¿Por qué crees que bajaron a Costa Duarte esto? ¿Por qué futbolista? Sí, porque lo qué bajaron, perdimos? lo ¿Por qué bajaron. perdimos? Lo bajaron. Como así. Ahora, yo no, o sea, yo creo que... Pero no respondas como futbolista, que hay cachado que describen Bueno, todo claro. el partido. Que íbamos como si ganando uno no lo 1-0, nos empataron, perdimos 2-1, bueno. Entonces perdimos, claro, perdimos. Pero ese relato, eso tiene Esto- algo de. esto Eso Viene de tiene verdad. algo Si Es la tu tarjeta parresía, roja, obvio. Eso una tiene tarjeta algo, roja. algo fundamental, es que para explicar las cosas hay que contar historias. Sí, el relato. Cuéntanos la historia. Sí, entonces. en realidad, no voy a contar la historia porque la conoce la gente. Los 300, ¿cuántos son 300? 318 y sumando, y sumando, y 330. sumando. No, estamos en 330 y algo. Ya, pero ¿qué crees No, tú que yo creo que- se le pero- canceló Con Mike la tenemos luz? que subir a los 600. por Mira, favor. o sea, aquí ha habido como varias razones que se han ido arguyendo durante el camino. Ayer el cardenal fue abordado por la prensa después de una Claro. Eucaristía, ¿cierto? Y él dice, mire, lo que pasa es que en la Facultad de Teología hay sacerdotes o seminaristas que se forman para sacerdotes. Y es la declaración que apunta de manera un poquitito más clara a delimitar un grupo dentro de los estudiantes de la facultad al cual el cardenal, digamos, le gustaría tener cierta tutela. Ahora, esa tutela es legítima. El responsable último de la formación de los seminaristas en cualquier diócesis es el obispo. Claro. Entonces, lo primero que nada, él tiene una preocupación legítima. Una preocupación legítima. Ahora, lo que yo Yo haría... estaba creando seminaristas más chúcaros, por eso. No lo sé, porque yo nunca fui alumno de Costa Duarte. Es que ¿a qué como se para decirte refiere si son eso? más Porque chúcaras o a no. mí me comentaban Es que que- los es que más estudiantes chúcara tenían es más como de más 30 salvaje. años. Y No la tomáis verdad es que ese- no es más salvaje. O más crítico. Más ya. crítico, Pongamos más ese es el crítico. tema. ¿Qué se le Más puede enseñar a más alguien para refinado que su sea tan pensamiento. chúcaro, digamos, Exactamente. como Marx? ¿Qué es tan revolucionario para leer, Bueno, a digamos? ver, Coco, Es que en Jorge teología Costa Duarte tiene una especialidad, no hay que ser ingenuo. Jorge Costa Duarte, su tesis doctoral es sobre el discurso de Dios en 4 teólogos de la liberación. Claro. Es teología de la liberación. Teología. por cierto. Pero eso ya está más o menos normalizado, Tienes yo un creo. texto también bien bueno. Sobre la teología de la liberación no fue condenada. Eso. Claro. Bueno, de ahí Claro, te preguntamos porque- si acaso tú bueno, eres el próximo cortado, Mike. Pero No, Esa es la respuesta no, final pero- para cerrar el No, programa. porque yo mantengo todavía la esperanza de que seamos capaces de razonar como responsables, como académicos, universitarios responsables, digamos, de la formación, como académicos, seamos capaces de razonar Claro. profundamente y sacar algo positivo de esta cuestión. O sea, en el fondo es cierto que esto ha marcado un espacio de fricción, como ya lo hemos dicho tantas veces, ¿cierto?, de roce, que puede ser muy sano. En este momento es doloroso. Eso lo dice la declaración de los jesuitas, lo sentimos en nuestros cuerpos. Yo estoy dolido, yo he llorado por esto, he llorado porque tensiona, porque es un colega que tú ves todos los días en la facultad y de pronto nos está, digamos, o sea, es una ausencia, Claro. para nosotros esto es doloroso. Pero ahí tengo la impresión, Mike, la seria impresión, de que esta decisión no se va a revertir. No, o sea, No, les ya no. conviene, No se va a revertir. Pero ¿Por por qué? eso Porque dice que en es el, una- pero el punto es que no pase de nuevo. El principio sí, de sí. autoridad quedaría muy lesionado. No, yo creo que hay una confusión. Yo creo que aquí hay un ejercicio, hasta el momento, hay un ejercicio de poder de que violencia, todavía nosotros claro. no podemos comprender como un ejercicio de autoridad, es decir, como un ejercicio que de vida. ya. Nosotros lo que La necesitamos, diferencia. lo que nosotros necesitamos son razones. Y cuando las razones estén podemos discutir.
¿Te fijas? Yo creo que esas razones, las íntimas razones que movieron a Sati, digamos, Es que no no nos tomar la interesa. decisión, No, es que las razones no se van a íntimas. saber. Es que las razones íntimas yo creo que a nosotros no nos interesan. Porque Pero es las que Mike, razones íntimas. justamente- Lo que nos interesa son las razones ¿Cuáles son las públicas. Justamente que Pero ¿cuáles son las espérate, razones un íntimas que segundo. se Las razones, que no. Las razones íntimas. Ah, no, eso, yo que creo es que teólogo tiene de que la ver- liberación, teólogo de la que él no liberación, milita exacto. con Pero es que esa es una esa... relación, ese es una. Pero a mí me contaron ese que es un pasó, argumento público. pasó algo hace Bueno, 3 claro, años. pero no digamos. se No, podría no, develar Y públicamente. algo pasó hace 3 años. Pero es que lo que pasa es que Que le iban a cortar la misión canónica y le dieron una oportunidad más de 3 años. No, era, le habían dado la misión canónica, Con pero condición. con condiciones. Eso es. ¿Cuáles eran esas condiciones? No, se lo sabe. sabemos. No se Sí, sabe. bueno, Y hoy él día, tampoco lo sabe. hoy día Jorge Solo Dios sabe. hoy día Jorge Costador dijo algo que más o menos uno puede intuir en eso. A ver, la misión canónica se renueva, o sea, Sí. ya en el caso de Como una Jorge evaluación. Costador, digamos, y en el caso de otros profesores, dentro de los cuales estoy yo, la misión canónica se renueva cada 3 años. Claro. En el caso de otros profesores, por ejemplo, que pasan a categorías superiores, esa misión canónica es indefinida. Exactamente como la titularidad en una Exactamente. universidad pública, el Exactamente. asociado, el Exactamente. asistente. Exactamente. Y aquí hay un otro criterio que es un criterio legítimo, me parece a mí. Sí, total. Es que dice, mira, hay criterios académicos y hay otros criterios que no están absolutamente desligados de lo académico, pero que dice, mira, el tipo mantiene una cierta adhesión al magisterio. Y eso es importante porque lo que tú estás diciendo es que lo que yo estoy enseñando no va en contra del magisterio. Y a mí personalmente me interesa que lo mío no vaya en contra del magisterio. Claro. Ahora, lo que no significa, ¿cierto?, es que en ciertos momentos el profesor que enseña, de alguna manera, tenga que mostrar El otro que lado del el magisterio. magisterio ha tenido una evolución histórica. Claro. Y por tanto que en ciertos momentos el propio magisterio y, No y estuvo de los acuerdo propios consigo mismo, obispos que ejercen Ha el dudado, magisterio ha discutido. profundizó, Claro. discutió respecto de lo que había dicho antes. Ahora, Esa es si la eso no se- pedagogía. perfecto, es la pedagogía y en la historia. O sea, los enunciados están dispersos en la historia. Y por tanto recogerlo y recoger su variedad implica hacerse cargo de cómo explicar la continuidad que hay en esa variedad. Entonces, Y eso es lo que tiene que hacer un Y ese- teólogo. entonces, Sí, obvio. entonces ¿tú estarías de acuerdo con que la idea de que se alejó del magisterio no es válida como fundamento? Bueno, a ver, Jorge hoy día publicó una carta en el Mercurio Sí, Sí. la ley. donde dice a propósito de la condición, La dice que la compartimos. condición que se le puso es adhesión al magisterio. Ahora, esa condición es común a todos los que tenemos misión canónica. Claro. Y Entonces, yo como condición Por también- eso vale la es pena. redundante. Por Claro, eso es una que- por eso condición. que no es suficientemente Claro. No es clara, condición. porque Porque esta todavía... decisión puede ser más flexible y restricta. No, no, Claro, no tanto por obediente. eso, sino Porque porque en la el Es más misión bien como un canónica... reto, ¿no? Como tenga en cuenta este Por eso, tema. o sea, es redundante porque la misión canónica te exige adhesión. Entonces, Sí, quizá pues, la a todos. condición, la la, adhesión, la condición no es condición. particular, no es Claro. particular a él. Exacto. Claro, Porque esa es una digamos condición es de que la todos institución, tenemos. pero- Cuando nosotros nos dan la misión canónica, Claro. la dan previamente a un juramento, donde nosotros Claro. decimos, mire, nosotros Puede estar adherimos de al acuerdo, magisterio. etcétera. Y eso es lo ahí que- la sospecha, o sea, si es para Entonces- todo, que sea particular, significa que no es condición. significa que no es condición Para claro, él. para él. Entonces nosotros lo que estamos La regla pidiendo general. es que diga de esa gran condición, adhesión al magisterio, en qué punto él se habría distanciado, digamos. Eso es Claro. lo que no se sabe. Y Eso es lo que no se sabe y que Jorge dice que él no tiene conciencia de eso y que él no lo ha hecho. Y yo creo que no se va a saber. Conociendo la iglesia chilena, su comportamiento histórico, ya que estamos hablando de historia. Yo confío que no sí. se hace. ¿Qué Yo crees confío tú? que sí. ¿Sí? Bueno, ustedes sí Yo confío que confían, sí. pero bueno. Confío que sí. Así de Ríos terminó en ¿dónde? África, En África. Sudáfrica. Bueno, esperando que, está en el norte esperando de que le Chile. diera malaria. Sudáfrica no es África, Claro. como Inglaterra. Pero está en el norte. Todo ahora está- está en- había mucha gente, Iquique, yo ¿no? creo que acá que estaba cruzando los dedos que se enfermara de malaria o una cuestión así. Pero ¿Y de tú- Río está en Chile, digamos, ahora. Sí, Ríos está en Chile. ¿Tú no sí. has tenido miedo, Mike, como en términos Sí, de porque libertad esa de es la sens- cátedra? Sí, de pues la cátedra? sensación es esa dentro de la Universidad Católica hoy día. Sí, hay una sensación, bueno, ¿Te has sentido más restringido en clases, por ejemplo? no, yo me sentí... ¿Qué o sea, curso haces actualmente? Yo doy 2 cursos, o sea, doy habitual, bueno, depende, me van variando, depende de los cursos. En este semestre yo estoy haciendo un curso que se llama Iniciación Bíblica ¿Ya? y estoy haciendo un curso que se llama Lecturas Contemporáneas de la Biblia. Ah, ya, eso puede ser más conflictivo. Y entonces en el curso de Iniciación Bíblica es un curso para teólogos, o sea, Claro. la carrera mínima, o sea, la malla mínima. En cambio, Lecturas Contemporáneas de la Biblia es un curso para estudiantes de todas las carreras, Ya. Yo quiero tomarlo. que es un curso, digamos, de formación general, donde lo que hacemos es repasar distintas perspectivas científicas que Ah, se ya. han
adoptado durante la modernidad para aproximarse a la Biblia. Qué interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Sí. Pero bueno, son... Y yo no me he sentido más restringido porque la verdad es que yo confío plenamente en que mis estudiantes, hay uno sentado aquí a pocos metros, que son estudiantes adultos, porque son capaces de discutir, que discutir una idea no significa destruirla, Claro. o sea, examinar algo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados tal vez como a la medicina, digamos, que para examinar un cuerpo hay que abrirlo, digamos, destruirlo, matarlo. Tiene que estar digamos. muerto. Lo que pasa es que con la idea es un poco distinto. O sea, uno puede abrir las ideas y las ideas pueden seguir viviendo. De hecho, incluso viven mejor. Si uno las discute, si uno las analiza, si uno las oxigena, etcétera, uno descubre que son ideas mucho más presentes en la historia de lo que uno piensa. Digamos. Claro. Que los autores las encarnan, pero que la verdad es que viven más allá de los autores. Digamos. Claro. Y eso es sano, Sí, pues. es súper sano. O sea, la academia no puede ser de otra manera. digamos. Exactamente. Claro. Pero que sin duda acá, siguiendo la imagen médica, digamos, ¿no? Forense, acá ciertamente se amputó un miembro que parece que estaba medio podrido, ¿no? Ciertamente, O ¿no? sea, desde una perspectiva. De la Obviamente. otra era un miembro absolutamente sano. Exactamente. Entonces no se sabe, po. No se sabe, po. Claro, hay un relato todavía, yo creo que es importante eso, yo creo que todavía el relato no tiene una... Claro. Pero yo te aseguro, Mike, que no se van a dar las razones de fondo, porque tiene que ver en el fondo con un conflicto que escéptico. interno Pero dentro de la hagamos Iglesia una apuesta a Católica. 20 años, pues no Sí. una apuesta a 2 Algo meses. así. Si esa es la gracia. No, pero a ver, era- bueno, sí, El tienen rey no una- puede llegar mañana o en 10 años más. su especia una alusión que eternitatis, nos cura, bueno, digamos. ese es el problema, su Está más especia cerca eso. eternitatis, bueno. Su especia eternitatis. Ese es el asunto. Bueno, yo que le creo compleja cerramos nada, con de eso. hecho. Claro. Las revoluciones solo pueden ser dichas revoluciones una vez que han ocurrido. Una vez que no Claro. ocurrió. O sea, su especie de eternitatis. Vamos cerrando. Vamos Agradecemos cerrando. Bueno, infinitamente de acá al reino a Mike por su Sí. participación en nuestro No, programa. pero sin duda, Sí, sí, sí. pero No, sin muy duda este interesante el grupo episodio. de conversación. Oye, pero yo puedo decir alguna cosa Obvio, sobre el claro, nombre. obvio. Es que Comunidad de Iguales a mí me parece un nombre sublime. A ver, pero bueno. cuéntanos. Tuvimos mucha discusión, Sí, así que Lo por peleamos favor. demasiado. Se iba a llamar Claro. la tiranía de Ivana. Claro, te fijo, No, no. Que en cierto Teníamos sentido lo Ivana, era, ¿eh? Ivana y sus cumbiancheros, también lo manejamos. La comunidad, o sea, yo no sé si La les va- serpiente del paraíso. La serpiente del a Mike paraíso puede le iban a interesar. poner. Ah, está interesante. Lilith. Pero ¿qué te pareció nuestro nombre, Mike? No. O sea, yo vine por el nombre en realidad. Ah, seguro, No, vine por el nombre y por las voces, digamos, porque eso es lo que yo pude Ay, ver, ay, digamos, sí, claro, en claro. Se pudiste lo que percibir. yo Sí. pude escuchar, Eso digamos, está en el foro público. en el foro público. Ahora, la comunidad de iguales, a mí me parece interesante como nombre. Yo creo que es una aspiración además Sí. muy cristiana. Sí, Es muy absolutamente. cristiana, estoy de acuerdo. Pero absolutamente. el Estamos de acuerdo, claro, Claro, el estamos de cristianismo es acuerdo. muy cristiano, digamos. Es muy cristiana En la el fondo no nos interesa interrogarte como invitado, nos interesa que seas uno más de nuestra Perfecto. comunidad. Comunidad. No como la católica, que a ellos no les interesa. No les interesa la comunidad. No, si es poliédrica, la católica es poliédrica. Ah, oye. Ya me Es que encanta Terminamos ese concepto. entonces Sí. con una comunidad absolutamente Poliédrica. Está como- poliédrica. pero la cosa está como loforia. Bueno, yo creo que este es un capítulo más dentro del difícil proceso de modernización que está enfrentando este país. Listo. Modernización. ¿Un capítulo Sí. o un canto, Mike? Un capítulo puede ser. Ah, de veras que hoy día te hice esa corrección. Bueno, nos vamos. Somos la comunidad de los iguales. Chao. Chao. Chao.